Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la sesión y con el ejercicio que estábamos trabajando en la semana pasada. Vamos nuevamente a abrir nuestro archivo. Si quisieran, si su computadora a lo mejor no tiene un buen procesador o una tarjeta de video y se llega a trabar, pueden hacer un archivo nuevo, no importa. Si no, podemos trabajar en el archivo que estamos ahorita trabajando, el que ya tenemos por ahí de referencia. Entonces, lo vamos a abrir. Ya habíamos hecho unas ventanas, en este caso estas ventanas que generamos a través de las herramientas de rectángulos, triángulos, etcétera. Cualquier herramienta que utilicen, pueden hacer una herramienta con arcos, una ventana con diferentes formas, pero en este caso usando por aquí nuestras herramientas para después manipularlas. Vamos a crear un muro, podemos copiar un muro de los que tenemos por aquí o simplemente creamos otro. Por ejemplo, para trabajar vamos a crear un muro. Recuerden que estamos trabajando con un muro de 0.12 centímetros, que era el que estaríamos trabajando con tabla roca. Podríamos trabajar un muro más ancho, a lo mejor de 20 centímetros. Le vamos a generar un volumen. Con nuestra herramienta vamos a darle en push o a tirar, empujar. Vamos a crear un muro. Voy a pintar una cara para que después podamos comparar algo que tenemos por aquí con la siguiente actividad. Tenemos ya una cara pintada. Estamos hablando de ventanas. También ahorita vamos a ver para qué descargamos por ahí la extensión que les pedí. Entonces, tenemos este elemento, un muro. Vamos a generar de momento una guía. Tenemos por aquí nuestra herramienta para medir. Vamos a generar una guía con nuestro tape de 1.10, a lo mejor la altura del vano. Y a partir de esa altura voy a generar un rectángulo. Pueden ustedes darle cualquier medida. En este caso le vamos a dar una medida, por ejemplo, una ventana con un ancho a lo mejor de 1.20 por, le vamos a dar de alto 1 metro. 1.20,1 y me estaría generando esa forma. Es una ventana pequeñita. A lo mejor necesitamos que sea un poco más alta. Podemos trazar el rectángulo desde un principio o arrastrarla. Por ejemplo, aquí a lo mejor de 1 metro es muy pequeña, le vamos a dar a lo mejor otros 0.5, o desde un principio genero ese rectángulo de 1.2, 1.50, 1.5 y tengo el mismo resultado. ¿Qué voy a hacer con este rectángulo? Voy a activar mi herramienta para tirar. Le vamos a dar un push. Si yo lo empujo hasta el fondo, por ejemplo, hasta donde tenemos los 12 centímetros, inmediatamente me va a generar una abertura, porque cuando choca una cara con otra, simplemente hace el corte. Lo que voy a hacer en este caso es tirar sin llegar al fondo, a lo mejor a la mitad. Si mi muro es de 0.12, le voy a dar 0.06, por ejemplo. Como es negativo, menos 0.06. Ahí estaríamos tirando hacia el fondo, sin que atraviese y sin que llegue al otro extremo, porque lo eliminaría. Cualquier profundidad menos la del muro.
Y ahora voy a seleccionarlo todo, ese rectángulo. Si se dan cuenta, no traspasó el muro. Voy a darle clic derecho y le voy a decir que quiero crear un componente. De nombre le voy a poner ventana 1, B-1, ventana Nabor, el nombre que ustedes decidan por ahí colocar. Me va a aparecer aquí la indicación ya de manera definida de crear una abertura. Le voy a decir que sí. En dado que apareciera sin marcar la palomita, la marcan. Y aquí donde dice fijar a, en la primera casilla van a corroborar de que esté activada cualquiera. Si yo le digo que horizontal, solo se va a fijar la ventana en un futuro a los elementos horizontales, es decir, el piso. Si yo le digo que vertical, sería a los muros. Y si le doy inclinadas, a algún elemento que tenga un ángulo en específico. Entonces, cuando yo le digo que cualquiera, me dice que se va a pegar en algún momento a cualquier muro. Esté inclinado, esté recto, esté de forma horizontal, se va a fijar. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto. En este caso le doy a fijar a cualquiera, crear abertura, que esté marcado, y le voy a poner en crear. Voy a pintar la cara del muro, le voy a poner otro color, en este caso gris, otro material, cualquier material que tengan ustedes por ahí, nada más colóquenselo. Si se dan cuenta, está la abertura como tal de nuestro elemento. Si yo selecciono ese componente y lo arrastro, por ejemplo aquí con tecla control y para mover, donde lo suelto, o incluso cuando lo muevo, si se dan cuenta, está creando ese hueco. Pero del otro costado no existe. Como es un componente, voy a seleccionarlo y ahora sí voy a arrastrarlo hasta el otro extremo. Y voy a eliminar esa cara. Si se dan cuenta, en el otro extremo no me generó la abertura. Si yo copio este componente, voy a eliminar ya mi línea guía. Si yo copio este componente, me va a generar por ahí la abertura, pero solo de un costado. Si yo tuviera, por ejemplo, voy a intentar copiarlo a los otros muros que tengo por ahí, como están agrupados, no me permite generar la abertura. Tendría yo que generar como tal un muro sin agrupar, a lo mejor, para poder yo copiarlo y pegarlo. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, ya me está generando esa abertura. El problema aquí es que de este lado no me genera una abertura. Yo tendría en el otro costado que crear un rectángulo con el tamaño de la ventana y simplemente suprimirlo. Para ahora sí, por ejemplo, yo ya puedo ver a través de ese elemento. Ahora voy a seleccionar el componente. Una vez que entré, voy a volver a seleccionar y le voy a decir en crear un componente. Y le voy a decir que sí, crear. Si se dan cuenta, perdió la cualidad de la abertura. Lo mismo, si yo voy a eliminar las otras dos ventanas que tengo por aquí. Lo mismo pasa si yo abro el componente, lo selecciono y por ejemplo aquí le digo crear un grupo. Cuando me salgo, perdió esa cualidad de generar esa abertura. Ese es un problema que pues tendríamos aquí para poder tener este elemento. Por ejemplo aquí, yo lo que haría para crear una ventana sería crear un rectángulo a partir de esa abertura que tengo, o simplemente con línea
por ejemplo aquí remarco una línea y me va a cerrar. Y ahora la selecciono y le digo que quiero crear un grupo o puedo crear otro componente. Le voy a dar aquí en crear un grupo. Y si se dan cuenta, ya no perdí esa cualidad de generar una abertura, pero en el otro costado me sigue pasando lo mismo. No está generando ese hueco. Ya que creé ese rectángulo, voy a volver a entrar, voy a seleccionarlo y lo mismo voy a darle el grosor, un marco a lo mejor de 2 pulgadas, 0.05 aproximadamente. Borro el rectángulo intermedio y le voy a dar profundidad. Le voy a dar la profundidad, por ejemplo, del muro, 0.12. Creo que le di un poquito más. Bueno, le damos la profundidad del muro. Y, por ejemplo, ya tendría ese marco interno. Yo, a partir de este elemento, por ejemplo, yo lo puedo copiar y ya me está creando una abertura en uno de los costados. El problema sería que en el otro costado, simplemente yo tendría que marcar el rectángulo y borrarlo para tener la abertura como tal. ¿Se dan cuenta? En este aquí tendría yo que crear ese rectángulo y borrarlo. Vamos a repetir de forma rápida. Voy a eliminarlo. Ahorita ya no le voy a dar una ubicación. Voy a tener un muro sin generar un grupo. Creo un rectángulo. Voy a darle aquí ahorita un rectángulo de 1.2, 1.5, que fue el que hicimos anteriormente. Uno punto 2, 1.5. Le voy a dar un push, lo voy a empujar sin atravesar el muro. Lo centro para seleccionar ese elemento. Le digo que quiero crear un componente. Le digo que se fije a cualquier elemento, que cree una abertura y le doy en crear. Y ahora sí, simplemente lo que voy a hacer es, ahora sí, tirar hasta el fondo. Y después voy a borrar ese rectángulo que nos queda. Va a pasar lo mismo aquí. No me está generando una abertura hasta que yo haga el rectángulo del tamaño de la ventana y lo elimine. Por ejemplo, ahí yo ya tendría esa abertura. Este cuadrado que vemos ahorita es el de la otra ventana que habíamos creado. En este caso, para cerrarlo, simplemente yo remarcaría la línea y elimino las aristas. Vamos a repetir el proceso. Vamos a crear un muro. En este caso lo voy a explotar, nada más para ya no generar ese muro. Ahorita no le voy a dar una medida definida. Por ejemplo, voy a trazar un rectángulo. Voy a empujar un poco sin atravesar el muro. Selecciono ese elemento. Le doy en crear componente. Fijar a cualquiera. Crear abertura y crear. Y ahora sí entro al componente. Y ahora sí ya puedo desplazarlo hasta el otro extremo. Y ese recuadro interno lo voy a eliminar. Del otro lado del muro, como ven, no se generó la abertura. Ahí yo tendría que hacer un rectángulo del tamaño de la ventana.
y posteriormente simplemente eliminarlo. Por ejemplo, voy a colorear el muro con la textura que teníamos por ahí. Por ejemplo, lo blanco que se ve es el componente que atraviesa el muro. Si lo selecciono, se dan cuenta que se remarca en azul. Entro con mi línea, simplemente 1 o 2 puntos, o trazo un rectángulo de punto a punto. Ahora selecciono este rectángulo nada más. Le voy a decir que quiero crear un grupo. Entro a ese rectángulo, a ese grupo, le doy el grosor del marco, 0.1 por ejemplo, elimino el recuadro interior y a este elemento le voy a dar una profundidad, 0.12 por ejemplo, el grueso del muro, por ejemplo. Si yo alargo este muro y copio este elemento, si se dan cuenta, abre el muro en el costado frontal, pero por atrás no. Aquí forzosamente yo tengo que abrir un rectángulo y borrar ese elemento para que genere como tal la abertura en su totalidad. Esa sería una forma de alguna manera de ahorrarnos pues una parte del proceso para generar las ventanas. Como les di, ¿se acuerdan que les di que le pusieran fijar a cualquiera? Por ejemplo, yo aquí puedo pegarlo en un elemento que tiene otro ángulo y genera la abertura. A diferencia de los otros elementos que yo necesitaba manipular, girarlos. En este caso, nada más con que yo lo arrastre, inmediatamente, miren, por ejemplo, si lo pongo aquí en nada, no tiene a dónde fijarse, tendría yo que manipularlo. Pero si toca un muro, incluso aunque esté inclinado, por ejemplo, inmediatamente se coloca en el muro en el que va a estar ubicado. Por ejemplo, aquí ya nada más voy a entrar al componente y sería lo mismo. Ir creando, pues ahora sí, todo lo demás de la ventana. Por ejemplo, igual si quiero que sea de 2 hojas, a lo mejor llego al centro, creo un rectángulo, le digo que este va a ser un componente, que va a ser el marco interior, le doy, no sé, el grosor que decidamos de nuestro componente, le doy cierta profundidad, lo muevo para que esté como que centrado en el marco, por ejemplo, y ya tendría otro marco, pero es independiente, ven cómo se modifica la ventana. Le voy a dar clic, nuevamente le voy a decir que quiero crear un grupo, y ahora voy a trazar otro rectángulo, en este caso para generar el cristal, de punto a punto. Este rectángulo le voy a decir que es un componente y lo voy a centrar en lo que es la profundidad de ese marco y le voy a dar una textura translúcida. Vamos a las texturas, por aquí tenemos vidrios, de momento pues nada más los que tenemos precargados. El marco, por ejemplo, puedo yo darle textura, vamos a metales, voy a decir que es un aluminio, por ejemplo. Ahorita tenemos esas texturas medias feas. Y ahora puedo yo copiar el marco, lo mismo si fuera abatible estarían a la misma altura, si fuera corrediza simplemente la deslizamos un poco. Y por ejemplo, si yo desplazo la ventana o genero una copia, ya me hizo la abertura. El problema es al otro costado del muro. En el otro costado yo tendría que hacer un rectángulo y eliminar esa cara
para que yo ya tenga por ahí esa ventana con transparencia. Esa sería otra forma para lidiar con las ventanas. El problema de esto es que si yo elimino las ventanas que creé, en el costado que la fijé, simplemente cuando yo desaparezco la ventana, desaparece la abertura. Pero en el otro costado queda por ahí ese hueco. Incluso si pueden ver, estaría ahí un hoyo en esa cara. Tendría yo que con línea o con rectángulo simplemente cerrar ese elemento y borrarlo para que no me quede por ahí un hueco en el muro. También si yo desplazo el componente del otro costado, miren, hace la abertura en automático. Ahí se alcanzan a ver incluso las cotas, pero del otro lado no. Aquí yo tendría que cerrar ese hueco y abrir uno nuevo, dependiendo de donde yo moví la ventana. Obviamente hay varias herramientas, vamos a ir viendo extensiones, vamos a ir viendo que hay plugins para generar ventanas de forma más automatizada, pero que obviamente pues es cuestión de ir viendo con el tiempo. Voy a aquí alargar un poquito este muro. Recuerdan que les pedí en la sesión anterior que descargaran una extensión. Esa extensión que la íbamos a ver en el link es este link. Repetimos de nuevo. Descargamos. A mí me parece que se descargó con éxito porque ya la tengo descargada. Voy nuevamente al dibujo o al proyecto donde estoy trabajando. Este cuadrito, esta ventanita es el plugin para generar las ventanas. Si no les apareciera, le dan clic. Voy a eliminarlo. Dan clic aquí donde tienen la barra de herramientas. Buscan esta que es Windows Builder. La seleccionan y aparece. Y la fijamos por aquí arriba.